Y nada, como siempre es un placer a cada uno de ustedes tenerlo acá. Vamos a dar con la tercera clase, vamos a darle, es Fibonacci y las relaciones de los máximos y mínimos. Decir de que, pues digamos que es bastante breve, es bastante breve, sin embargo, considero que Fibonacci, para los que no lo conocen, o para los que no conocen el concepto de Optimal Trading Entry, es súper necesario. Entonces, bueno, acá, Fibonacci como primer punto. Acá, pues, como siempre, les pongo una breve historia de dónde sale Fibonacci. Fibonacci, digamos que la sucesión de números matemáticos Fibonacci, o conocidos también como número áureo, fue de alguna forma hecha por el matemático Leonardo Fibonacci da Pisa, el cual pues nos dejó un legado de que la suma de los anteriores números y la sucesión de los mismos pues daban una, digamos que una conjunción de números también denominada como la proporción áurea, ¿no? Y que pues a través de los años eso fue principalmente traducido a la arquitectura y posteriormente pues trasladado al trading, ¿no? Que es nuestro campo. Sin embargo, pues, sí, como no, vamos a darle zoom al doc. Sin embargo, pues evidencialmente a través del estudio del trading institucional, uno de los, digamos, de las personas que crearon esta teoría, de obvias razones ya sabemos quiénes son, pues a través de este estudio se ha dado cuenta o se ha determinado de que los niveles convencionales del Fibonacci, conocidos como 23.8 y 38.2, pues comenzaron con el tiempo a ser una y otra vez invalidados, ¿no? Esa es prácticamente la propuesta que conocemos hoy en día del trading institucional en lo que se conoce como Fibonacci, ¿ya? Y básicamente, pues hoy vamos a hablar de cuáles son esos niveles, por qué ya no se utilizan el 23 y el 38. Principalmente no se utilizan porque llegan a ser invalidados y principalmente por la teoría de PDRI Matrix, que eso lo veremos después, que es básicamente la teoría de prima y descuento, que eso lo veremos después. Sin embargo, decir y que quede claro que, por ejemplo, en el trading institucional, en la teoría de ICT, pues tanto el 23,8 como el 38.2 ya no van a ser utilizados. Lo que van, los, digamos que niveles de Fibonacci que van a ser agregados van a ser los mencionados OTE. Y bien, los mencionados OTE son las siglas para Optimal Trading Entry o traducido al español, entrada óptima al comercio. Y son los niveles adicionales a los tradicionales que técnicamente concuerdan de forma más precisa con lo que hace el movimiento IPDA. Esos niveles son los siguientes: el 0.75, el 70.5%, el 0.780, que es el 78%, el 0,89.5, que es el 89%, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante, digamos que puntual, de cómo trazando un Fibonacci de un mínimo a un máximo, bueno, aquí estoy sobreentendiendo que todos sabemos trazar un Fibonacci, que es la herramienta que está entre los tools de tus plataformas de trading, conocida como Fibonacci, y ella se traza colocando desde un punto mínimo a un máximo o desde un punto máximo a un mínimo según sea el caso. Si estamos hablando de una tendencia alcista, sería desde el mínimo hasta el máximo, es decir, desde el mínimo hasta el máximo para encontrar un nivel de OTE, y si estamos hablando de una tendencia bajista, pues sería desde arriba hacia abajo, ¿no? Trazar el Fibonacci. Y los niveles óptimos de entrada serían los que indican OTE. En este caso, pues así aparece en MetaTrader 4. En otras plataformas como TradingView no son editables con ese nombre, pero sí te aparece con la numeración tradicional, ¿no? 70.5, 78 y 89. Entonces aquí tenemos este caso puntual, como el mercado llega al 70.5, que es el primer OTE, posterior al 61, y reacciona automáticamente en esa zona y se va. Y este es un ejemplo muy puntual. ¿Por qué? Porque nosotros acostumbramos a tradear el 61 y conocerlo como el número mágico. Sin embargo, en este caso podemos ver cómo
pasa del 61, pero realmente respeta de forma perfecta el 70.5. Y personalmente, pues desde ya les digo que eh, para poder tomar una entrada óptima al comercio, es decir, para poder tomar un OTE, tiene que haber una serie de confluencias más que te permitan a ti tomar la decisión de poder concretar una operación, ¿ya? Entonces no es solamente que tú trazas un FIBO y tomas la operación en un OTE, ¿ya? Entonces básicamente ese es el concepto. En la clase anterior habíamos visto que era un bloque de órdenes, por ejemplo en este caso, esta última vela acá, que es conocida como un bloque rejection, toda esa área del bloque rejection, mira cómo reacciona pues en ese OTE, ¿no? Que es muy interesante, que era, digamos que una confluencia más para poder tomar, pues digamos que una decisión. Sin embargo, este ejemplo es muy puntual, así que igualmente vamos a ver ejemplos dentro del mercado. Otro niveles de Fibonacci que necesito que conozcan es el stop hunt. Probablemente no lo habrían escuchado antes. Sin embargo, bueno, no está de más mencionarlo. El stop hunt, traducido sería la casa de stop. Esto es como un concepto de búsqueda de stop loss de los participantes del mercado y sería un nivel medible frente a Fibonacci cuando el mismo no es respetado en ninguno de sus niveles y rompe un máximo o un mínimo. Y estos niveles corresponden al 110, 1.10 o 1.27 o 127%, conocido como stop hunt extendido, ¿no? Bueno, básicamente aquí hablamos de unos niveles por debajo del 100, los cuales identifican, digamos que la manipulación o la toma de liquidez en un movimiento, en una neutralización de liquidez, ¿no? Si nos damos cuenta, pues al Fibonacci, en este caso, en esta imagen puntual, está trazado desde este mínimo a este máximo, y el mercado cae exactamente en el primer nivel de stop hunt, bueno, entre el primero y el segundo, y pues ejecuta una reacción al alza en este caso. Y pues eso es lo que digamos que nos muestra el stop hunt, digamos que nos deja tomar en un nivel la manipulación del mercado, la neutralización puntualmente de un máximo o un mínimo, básicamente. Igualmente vamos a ver ejemplos, ¿no? Conociendo estos dos conceptos de stop hunt y OTE, que son los que forman parte de la teoría de trading institucional, veamos ejemplos puntuales en el mercado. Ya vamos a ver ejemplos puntuales a través de las sesiones con bloques de órdenes y todo lo aprendido en las demás clases. Vamos a utilizar $1, por ejemplo. Vamos a irnos a un día un día X. A ver, un día que se vea, aunque sea bonito. Con un ejemplo muy puntual, que sea chévere. Bueno, por ejemplo, este ejemplo está chéveroski. Bien, en las clases anteriores hablamos del primer concepto. Sabemos que Asia es un rango acumulativo. Vamos a comenzar a repasar todo. En la primera clase hablamos de que Asia era un rango acumulativo, es correcto. Luego sabíamos de que Londres hacía un movimiento de manipulación, erradicando participantes y posteriormente dando una expansión. Y New York era conocido como la sesión de reversión del precio. Posterior a eso entendimos de que el mercado, digamos que diariamente o en la gran mayoría de sus movimientos a través de los pares de divisas, genera un movimiento el cual se conoce como Power of Three, el cual no es más que una apertura de mercado, una manipulación, una expansión, una distribución del mismo, que es conocida como la reversión de New York, y un cierre de precios. Y pues en este caso es lo que estamos viendo acá, una apertura, una manipulación, una, digamos que expansión, distribución y un posterior cierre del día. Entonces, tenemos digamos que un escenario perfecto donde se nos muestra un Power of Three. Sin embargo, vamos a intentar encontrar confluencias en base a lo demás aprendido. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Kilson de Londres inicia, no sé si borrar esto, dame un segundo.
Ok, entonces, nosotros sabemos que la Kilson de Londres inicia a partir de las 9 a las 11, ya que sabemos que el rango asiático inicia desde las 3 a las 7 y el rango de la sesión de Londres inicia, de la Kilson específicamente, inicia desde las 9 hasta las 11. En este caso tenemos a las 9 estas tres velas subsecuentes al inicio de la Kilson y pues evidencialmente una manipulación del mercado, ¿no? Sí. Estaba clara esta manipulación. Si vemos, por ejemplo, esta mecha dentro del gráfico de líneas, que en clases anteriores les contaba que el gráfico de líneas no permitía no mostrar la manipulación del mercado, esta mecha evidencialmente iba a estar por debajo de estos máximos. Y es como se da el caso, ¿no? Básicamente. Entonces ahí nos damos cuenta de que había una manipulación. Entonces esa manipulación correspondió simplemente a menos de 15 pips, pero digamos que el rango estaba en eso, en esos 15 pips allí, donde el mismo mercado, pues digamos que lo manipuló. Entonces, si te das cuenta, es lo que siempre hemos visto, ¿no? Ya tenemos el rango de la manipulación, bueno, lo tomaste o no lo tomaste, da igual. Si te das cuenta y miras en el mercado en el pasado, tú tienes que, aparte de ver esa manipulación, intentar buscar una confluencia de algo, de algún punto en concreto, el cual te diga a ti, bueno, hay un bloque de órdenes, eh, o algo por el estilo, ni se me perdió. Creo que lo perdí, ¿no? ¿Alguien recuerda qué día era? Bueno, qué F, nuevamente. A ver. Entonces, como les decía, básicamente tienes que buscar un punto de confluencia. Es decir, acá en este caso un bloque de órdenes. Sin embargo, nuestro punto de confluencia puntual este día era la toma de liquidez de los máximos. ¿De qué máximo? Del día anterior. Si te das cuenta, hay una toma de liquidez, hay una neutralización no solamente de la sesión de Asia, sino que también de la sesión del máximo del día anterior. Y eso es muy interesante porque hay una toma de liquidez pues brutal ahí. Y aparte tenías pues esa confluencia de que digamos que tu Kilson de Londres estaba en ese caso manipulando hacia arriba, ¿ya? Ahora veamos si nos da la opción de trazar un fibo de aquí a aquí y no, estaba muy largo el movimiento. Así que en este caso no aplica. Aparte no tenemos un punto de referencia más óptimo. Si lo trazamos desde este, creo que sí nos daría un stop hunt. Vamos a ver. Vamos a agregar el stop hunt. Para los que no sepan cómo se agrega un stop hunt, es muy sencillo. Estos son los Fibonacci, digamos, los niveles que tienes ya por añadidura. Y habíamos dicho que stop hunt eran 2 niveles. A ver, son tanto el 1.10 ¿ya? Como el 1.27. Entonces, simplemente pones 1.10 y añades otro 1.27 y le puedes colocar stop o lo que te guste realmente. Y pues bueno, básicamente trazado desde este punto a este mínimo, que es tomando la neutralización del máximo al mínimo del día anterior, nos damos cuenta de que hay un nivel el cual es tocado y es el stop hunt del 110%. El área entre el stop hunt del 110 y el 127, que es el stop hunt extendido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un caso de cómo el mercado pues utiliza la manipulación y tú lo puedes medir con eh, con básicamente eso, midiendo la neutralización del máximo al mínimo, en este caso del día anterior, ¿no? Porque teníamos la confluencia de que había neutralizado el día anterior y de que estaba neutralizando no solamente eso, sino hacia que no había podido superar ese máximo. Entonces es digamos que un check que tenías aquí y una muy posible confluencia a poder entrar
en venta. Ok, perfecto. El mercado se te dio a la baja. Tú esperas tus horarios de New York, que es básicamente el que va a comprender de las 14 a las 17 horas GMT. Justamente estas velas van que inicia la reversión del precio. Y si te das cuenta, si trazas un FIBO, en este caso del mínimo al máximo, en este caso te ibas a encontrar con niveles del 50%, que luego les van a hacer mucho sentido en la clase del PDRI Matrix, que el 50% es conocido como un nivel de equilibrio. Sin embargo, ahí no acaba todo, porque, ok, digamos que tú dentro de New York viste que estaba ocurriendo esta reversión de precio, viste que había un impulso agresivo y no operaste aquí, no pasa nada, no lo operaste. Sin embargo, buscando las confluencias anteriores, nos dábamos cuenta de que aquí había un bloque de órdenes, que es muy interesante esto. Este bloque, si lo ves, básicamente tenía su respectiva reacción en el pasado, capitalizado, toma esa liquidez, porque en las clases anteriores de bloque de órdenes habíamos visto que un bloque no era más que un nivel de carga institucional, el cual en este caso es tomado, impulsa el precio, pero digamos que tú no sabes puntualmente en qué iba a reaccionar en ese bloque de orden, no pasa nada, tú ibas a esperar una reacción, lo estabas viendo ahí, no lo tomaste, vale, perfecto, toma. Una vez inicia la capitalización posterior del bloque de órdenes creado, que el bloque de órdenes creado visto desde otra perspectiva sería toda esta área. Y toda esta área, ¿por qué? Porque la mecha de la siguiente, pues, es conocida como, para los que vieron la clase anterior, un rejection block. Y esto es conocido como un bloque híbrido. Eso yo lo expliqué en la clase anterior. Pero bueno, toma la liquidez ahí, ¿ya? Vale, nuevamente, te perdiste la capitalización de este bloque. Bueno, no pasa nada. Si le damos suma al mercado, te vas a dar cuenta que si trazaras un Fibonacci de este mínimo, que es la capitalización del bloque de la Kilson de Nueva York al máximo, ¿dónde va a recaer? En un 78%, el cual corresponde a un nivel de OTE o Optimal Trading Entry, básicamente. Y eso es muy, muy, muy interesante ahí, que pues evidentemente aparte estaba capitalizando nuevamente un bloque de órdenes creado. ¿Por qué? Porque la vez pasada habíamos hablado de que el mercado se mueve por dos cosas, neutralizaciones de liquidez y las capitalizaciones de la carga institucional de los bloques y los vacíos. Entonces es precisamente por eso que se da pues esa ejecución en el mercado y digamos que aquí hay un ejemplo concreto y puntual de cómo se dio pues una entrada con un OTE. Y esto digamos que es algo que sucede todo el tiempo. Mira el día siguiente está bastante interesante también. ¿Por qué? Porque aquí no, digamos que cuando ocurre el impulso y luego ocurre el posterior retroceso, porque vamos a ponernos en situación. Digamos que aquí estaba iniciando Asia, ¿no? Asia termina manipulando a eso de las 9 en la Kilson de Londres, termina manipulando, luego da un impulso bajista y el precio pues decide, digamos, que capitalizar un bloque de órdenes que tenía aquí. Termina capitalizando este bloque de órdenes y pues impulsando el precio hacia arriba. Nuevamente, este bloque rejection es muy importante y como yo les decía en la clase anterior, es todo el área. No es el 50%, no es puntualmente que va a reaccionar el 50%, no es que necesariamente va a capitalizar la entrada o el máximo, sino es que todo un área. Este bloque tomado de esta forma es válido. Entonces, si trazabas un Fibonacci de sesiones, porque este es el mínimo de Asia al máximo de Londres en ese instante, te das cuenta que nuevamente donde reacciona en otro OTE y pues termina impulsando el precio hacia el alza. Aparte, ¿qué teníamos aquí? Las 14:15 si lo estás viendo, que era que la apertura de la Kilson de Nueva York, por lo tanto iba a haber una reversión del precio. Mucha gente me pregunta dónde hubiese entrado, dónde hubiese tomado la entrada. Bueno, depende. Digamos que no eres tan sniper. Está bien, no pasa nada, no capitalizaste este bloque, pero lograste entrar aquí, que nuevamente es una entrada bastante óptima. ¿Por qué? Porque trazando un Fibonacci, ¿dónde estás?
en el 50%, casi en el 61%. Vale, la tomaste ahí, ¿por qué? Porque esperaste la capitalización de este bloque. Y digo así porque realmente en el mercado real muchísimas veces tú vas a ver el bloque, pero tal vez no lo tomes, o tal vez se te va la entrada. Tal vez ves este movimiento muy agresivo porque esta vela en algún momento fue negra, aquí solo que terminó blanca, pero puede ser negra, y la ves tan agresiva que dices, en verdad eso no, eso se va para abajo, dirás. Te da suficiente miedo, ok, no pasa nada. El mercado se retrocede, capitalizó ese bloque y ayer ahí sí era suficiente confluencia. Digamos que ahí tomaste tu entrada, ok, con tu stop loss por debajo de este mínimo y tu take profit aquí mismo. Ese hubiese sido mi entrada. Y tu take profit aquí mismo. Y es easy, ¿por qué? Porque tomas una entrada, en este caso de casi 2 pips, realmente. Vamos a redondearlo a 2 para llevarte 6. Entonces en este caso hubiese reaccionado a lo que yo, a ver, hay un micrófono abierto. Hubiese reaccionado a lo que yo, pues, digamos que tomo, ¿no? De una relación riesgo-beneficio 1-3. Pero bueno, también en este caso se te pudo haber cumplido de otra forma. El stop loss acá, con el take profit aquí, y de igualmente si te hubiese completado como una especie de 1-2, aquí hay 6 pips para llevarte 12. Entonces aquí estaba el 1-2. Y nada, básicamente es una entrada óptima con todas las confluencias, un bloque de órdenes, la reversión de Nueva York, el posterior movimiento, o sea, reaccionando a lo que, en contra a lo que estaba haciendo Nueva York, y pues evidencialmente reaccionando en la capitalización del bloque con un nivel de OT puntual en el 78. A ver, alguien tiene otro micrófono. A ver, pueden silenciarse, por favor. Bien, gracias. Y pues como les comentaba, reaccionando al 78%, un bloque de órdenes, la reversión de Nueva York, y bueno, todas esas confluencias te hacían pues tomar un trade, que digamos que en este caso pues arriesgando 6 para llevarte 12, básicamente. Las clases anteriores están guardadas, están en el canal de YouTube. La 1 y la 2 están en el canal de YouTube. Una entrada de alto riesgo y 2 entradas a bajo riesgo, por supuesto, como tú consideres controlar tu riesgo. Al final acá no estamos hablando específicamente de gestión de riesgo, sin embargo sí estamos hablando del contenido de cómo tomar una entrada puntual. Entonces es brutal eso. Pueden pasarme los links donde los puedo encontrar. Bien, Juan Carlos, en el canal de Telegram, y si estás inscrito a la mentoría, te deben estar llegando constantemente los correos electrónicos cuando son resubidas las clases. Pero igualmente en mi canal de YouTube está. Así que te lo recomiendo que te pases por ahí para que lo cheques. Preguntas sobre OTES y Stop Hunts. Necesito saber si alguien tiene preguntas sobre OTES y Stop Hunts. Aquí es un ejemplo real de cómo tomarías un OTE en base a bloque de órdenes, sesiones y todo. Si ya se dan cuenta, como les dije, estamos combinando todo clase por clase. Sí, vamos a otro ejemplo de stop loss, de stop hunt, perdón. Vamos a otro ejemplo de stop hunt. Este es un ejemplo, creo que de stop hunt, creo que no llega. Vamos a ver si llega. En este caso es el mínimo de Asia. Aquí está, sí. De hecho, sí. Vamos a darle zoom. El mínimo de Asia con, en este caso, la manipulación de Londres, ¿ya? Manipula Londres. No, de hecho, a ver. Sí. Este mínimo con este máximo, la manipulación de Londres. Te da en un nivel de stop hunt, casi ahí al PIB, en un nivel de stop hunt, casi en el del 127 extendido, pero puntualmente sí te llega al 110 y pues hay un inicio de arranque. O sea, básicamente lo que sucede como un stop hunt es un punto de referencia que lo vas a utilizar puntualmente para ver neutralizaciones de liquidez. Neutralizaciones de liquidez vienen en la siguiente en el siguiente capítulo de la mentoría,
que no es esta clase, sino es la siguiente, ¿no? Que es neutralizaciones de liquidez y cómo funcionan. Sin embargo, el stop hunt te puede ayudar a medir dichas neutralizaciones de tomas de liquideces de máximos y mínimos. No entendí, no podríamos mostrar de qué manera estamos rellenados su Fibonacci, le agradezco. No entendí esa pregunta puntual, abundancia. Si me puedes volverla a preguntar, tenemos que analizar siempre en 15 minutos. No, esto aplica en todas las temporalidades, hermano. Desde días, semanas, meses, años, todas las temporalidades aplica el stop hunt y el lote. Por ejemplo, aquí estamos en 1 hora y te das cuenta pues que al final, si hubieses trazado un Fibo de aquí a aquí, te daba eso, ¿no? En un 89%. Pero esto aplica en todas las temporalidades. Recuerda que Fibonacci da Pisa propuso la teoría de que estos números áureos se encontraban en todas las partes de la naturaleza, por lo cual, pues en cualquier tipo de temporalidad, entendiendo de que el mercado es cíclico y de que funciona, pues, de esta forma, ¿no? De que los patrones se repiten en todos lados y en todas las temporalidades, lo que pasa en micro pasa en macro, lo que pasa en macro pasa en micro, entonces en cualquier temporalidad pues ocurrirá lo mismo. En este caso es otro, desde el máximo del día, del día anterior, que se correspondía al máximo de Asia, respecto a su mínimo del día. Aquí nos encontrábamos con un nivel de stop hunt extendido que pues era la toma de la neutralización de ese máximo y ¡pam! El mercado pues se desploma, ¿no? Pero eso es en todas las temporalidades. ¿Cómo aprovechas el stop hunt para entrar? Bien, principalmente lo vas a tomar entre digamos que en las neutralizaciones principalmente si es como les estaba explicando, de las neutralizaciones de la Kilson de Londres, pues evidentemente lo puedes tomar entre un máximo y un mínimo de Asia, ¿no? Si te das cuenta, aquí tú trazas el FIBO de este máximo a este mínimo, que este correspondía, pues, en ese caso, a todo lo que había sucedido dentro del día, y el 127% llega a esta zona, pues cómo se negocia ahí, al final, se negocia pues en esa zona y pues termina, digamos que impulsando el precio al alza, ¿ya? En este caso, pues si quisieras medir esta neutralización, no lo es, o sea, es una toma de liquidez de Asia, sin embargo no del máximo del día anterior. Y como no hay punto de referencia, no podrías tomarlo. Sin embargo, si lo tomases así, te va a dar te va a dar niveles de stop hunt, pero no es lo correcto. Lo correcto de cómo trazar un FIBO siempre es del máximo a un mínimo o de un mínimo a un máximo, ¿no? Básicamente. Y eso para que quede, pues, claro, para que quede claro, básicamente. En este caso, pues, un Fibonacci entre sesión. Fibonacci entre sesión. Y vamos a alejar el mercado, vamos a buscar ejemplos en 4 horas para que pues vean que al final eso se cumple, ¿no? Pero principal el stop hunt es eso, es la toma de liquidez de máximos y mínimos. ¿Por qué es la toma de liquidez? Volvemos al concepto que le expliqué. El mercado se mueve por dos cosas, neutralizaciones, que es donde hay dinero, neutralizaciones de liquidez o liquidez, dinero, cash, erradicar participantes, stop hunt, activar sells, activar buys y llevarse pues, sus stops. Entonces, por eso el concepto de stop hunt, ¿no? Si trazaras un Fibonacci aquí, niveles de stop hunt, ¿lo ves? ¿Ves cómo se negocia el precio de forma perfecta en los niveles de stop hunt? Tomando esta liquidez de acá, tomando la liquidez de este mínimo, tomando sus stop hunt y volando el precio automático. Eso es un ejemplo.
Este ejemplo no me gusta porque sí te daría un stop hunt, sin embargo es como, o sea, sí es válido, ¿ya? O sea, esto es válido, pero no me gusta porque al final es una tendencia muy, bueno, es igual, estamos en 4 horas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esto del stop hunt es básicamente la medición, como te expliqué. Por eso te expliqué en un principio que el concepto de stop hunt era caza de stops o búsqueda de stop loss. O sea, lo que nosotros entendemos es que si tú ejecutaste una venta aquí, tu stop loss tienes que estar por encima de esto. Para Libda y los participantes del mercado, digamos que las ballenas, aquí tus stop loss significa dinero. ¿Por qué? Porque no solamente operas tú, operan millones y millones y millones de personas. Y fondos de inversión, fondos de cobertura. Entonces aquí hay liquidez y es lo que no es conocido como una piscina de liquidez. Entonces, ¿qué hace el mercado? ¿O qué específicamente hace el IBDA? ¿Qué hace el algoritmo? Muy simple. Sabiendo que aquí hay esto, busca la liquidez, la toma y pues se va. Suficiente gas, gasolina, toma suficiente liquidez para terminar de empujar el precio hacia la baja. Eso es lo que termina sucediendo, ¿no? Y pues evidentemente esa medición de toma de liquidez tiene, digamos que, concretamente unos niveles puntuales en Fibonacci que son 110 y 127. Y mira este caso como termina tocando al PIB, el 127 stop han extendido, impulsando el precio hacia abajo. Pero principalmente es eso, en la neutralización de liquidez. ¿Qué es la neutralización de liquidez? Por si no te quedó claro. Cuando el mercado rompe un máximo o rompe un mínimo. ¿Por qué? Porque en las neutralizaciones de máximos y mínimos hay liquidez, que es lo que te acabo de explicar. El máximo y el día, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente hoja de este PDF, de esta clase de hoy, veremos que básicamente los máximos y mínimos, o sea, tú puedes trazar stop hunts, puedes trazar fibos, básicamente entre sesiones, es decir, entre el máximo y el mínimo de Asia respecto al máximo o mínimo de Londres. Puedes trazar el Fibonacci desde el máximo del día al mínimo del día anterior, del máximo de la semana anterior y así sucesivamente, del mes anterior, del año anterior y así sucesivamente. Es decir, al final tu objetivo es trazar un impulso con un retroceso, ¿no? Y el concepto de stop. ¿Cómo configurar FIBO? Configurar FIBO, bueno, es muy sencillo. O sea, el que yo tengo es, digamos que el que está por default, solo que quitándole el 23 y el 38 y agregando los de OT que están acá y los stop on. Agrega OT, que son 70, 78, 89, 110 y 127 para stop on y ya, eso es todo. Esa es toda la configuración, no es nada del otro mundo. Y ese, pues digamos que es el Fibonacci tradicional para la teoría de institutional trading, básicamente. Pero bueno, yo creo que está bastante claro este tema del stop on, la toma de liquidez y básicamente eso. Al final, pues es un concepto operable, de hecho, pero es, digamos, que la medición de la casa de stop, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Mínimo, máximo, toma de liquidez, sube. Y así sucesivamente. Mínimo, máximo, toma de liquidez, sube. Mínimo, máximo, toma de liquidez, sube. Mínimo, máximo, toma de liquidez, sube. Y así, básicamente, es algo que es presentado todos los días. Todos los días se presenta una casa de stop loss, todos los días. Sin embargo, antes de pasar, quiero saber si alguien tiene otra duda de esto. Ok, si hay un mínimo y un máximo y toma la liquidez, hay probabilidades de que suba. Pero, sin embargo, es lo mismo a lo que recaemos siempre. Tienes que tener, pues, digamos que tus confluencias. Por ejemplo, mira, ya que estamos en 4 horas, si te das cuenta, aquí hay varios días. Esta separación de periodos, es decir, estas dos líneas, en este caso, significan una semana. Si te das cuenta, aquí hay varios días. Está esta sesión, que es un día de Asia,
Posterior está su día siguiente, que es esta. Posteriormente está esta. Hay 3 días ahí. Vamos a analizar esos 3 días. Si tú te das cuenta, esta sesión de Asia tiene su manipulación en Londres. Sube. Ese mismo día hay una reversión. Al día siguiente, dentro de la sesión asiática, ocurre otra manipulación. Pues esta mecha, ¿cómo manipula? Si tú hubieses trazado, por ejemplo, un fibo de aquí a aquí, esto hubiese sido un nivel de stop hunt. Pero bueno, igualmente nosotros ya conocemos el concepto de que esto es manipulación institucional brindada por las instituciones, básicamente, y que ocurre en la sesión de Londres. Ok, perfecto. Al último día que está acá, ¿qué confluencia tenías? Principalmente de que aquí había una toma de liquidez. 1. Estaba tomando la toma de liquidez de este máximo. ¿Ya? Y que aquí pues ya lo trazamos. Aquí había un stop hunt. ¿Ok? Adicionalmente a eso, ¿qué te estaba sucediendo? El mínimo ya creado y el máximo de ese mismo día que correspondía al mínimo del día con el máximo de la sesión de Asia, ¿qué te daba? Otra manipulación. Y por eso vemos que el mercado termina subiendo. Entonces, nuevamente te darás cuenta que este mercado es un juego de erradicar participantes. El IPDA erradica arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y ese es el juego del IPDA, ¿no? Si lo estamos en 4 horas, si lo achicas a 15 minutos, te vas a dar cuenta de la teoría de la manipulación, que es lo que tratamos siempre. Y pues en este caso, pues se cumple de esa forma. Sin embargo, bueno, para no perderlo, vamos a ponerle este mínimo. En el pasado, a ver si reaccionó algún bloque de orden. ¿Qué encontramos aquí? En la clase anterior que dimos bloque de orden. ¿Y esto qué es? Un bloque de orden. Entonces ahí tenías una serie de confluencias, ¿no? Esa toma de liquidez, esa, no solamente esa, sino dentro de tu misma sesión de ese día tenías otra toma de liquidez, tenías la capitalización de un bloque en una temporalidad mayor, ¿ok? Aparte, estabas en una zona de equilibrium, ¿ya? 50%. Y bueno, básicamente eso es lo que te hace terminar subiendo, ¿no? Esa serie de confluencias, pero principalmente pues esta zona de equilibrio, que es bastante importante. Porque bueno, para ir adelantándonos, no quiero romper la cabeza porque esto lo vamos a ver en la última clase, pero esto es prima, esto es un concepto de prima y este es el concepto de discount. Y el punto del 50% es equilibrio. Una vez el mercado llega allí, pues básicamente hay una alta probabilidad de que ya inicie compras cuando está arriba para vender y cuando está abajo para comprar. Pero eso es básicamente entre la ley de oferta y demanda, que eso lo veremos después. Sin embargo, en la clase anterior yo les enseñé lo que era básicamente un modelo de compra y de venta market maker, y esto es conocido como un buy model. Aquí, aparte, hay toma de liquidez. Es decir, esto es la toma de liquidez, o sea, esto está neutralizando estos máximos, estos mínimos, y termina reaccionando dentro de un breaker, ¿ya? Y pues voilà, básicamente. Entonces, pues es, digamos que una serie de confluencias que te da el mercado para poder tomar una decisión ese día, básicamente. El tan mencionado directional bias, ¿no? Que es básicamente la dirección del mercado. Y en base a la manipulación sería el IOF o el Institutional Order Flow. Bueno, o sea, si tú tomas en consideración el tema de stop hunt, en base a lo que nosotros hablamos de manipulación diariamente, pues sucede en, en la sesión operativa en la Killzone, de las 9 a las 11 GMT, MetaTrader 4. Pero bueno, volviendo al punto, sí, o sea, teóricamente, si el mercado toma la liquidez de un mínimo a un máximo, caerá o subirá respecto a eso. Dice Willy, tengo una pregunta y quisiera hablar. Bueno, dale, desmuteate y cuéntame. ¿Cómo estás, Master? Buenas noches, buenas noches. Una consulta importante. Verás,
Es con respecto a la manipulación o al movimiento que pueden hacer. He escuchado, he leído que las divisas pueden moverse por, por PIX, ¿no? En sesiones. Más o menos, ¿cuánto es que puede moverse cada divisa? En este caso estamos hablando en el eurodólar, las principales, los GBP. O sea, sería muy importante tomar en cuenta para también saber si de repente puede llegar a recapitalizar un order block o puede ir al siguiente. Esa es la pregunta, la incógnita que tengo. Gracias. Bien, esto es temario avanzado, pero igualmente te lo voy a decir, ya estamos aquí, porque no hay ningún problema. Hay un fundamento del trading institucional, el cual es conocido como layered o neutralización en capas. No está en el PDF, así que si quieres anotarlo, anótalo. El concepto del fundamento se llama layered o conocido también como neutralización en capas. La neutralización en capas te permite a ti determinar la cantidad de pips en los principales pares operativos de cuál será esa neutralización o esa toma de liquidez. Principalmente esa neutralización en capas se mira midiendo la sesión de la Kilson de Londres. En este caso, si lo vemos y muy puntualmente, estamos en eurodólar. Eurodólar, hacer un par que mueve muy pocos pips, su rango estaría entre los 5, 10 y 15 pips como mucho. Y eso es lo que, bueno, no sé si lo habrán visto en algunos charts, pero es lo que se traza de esta forma. Trazan tres líneas hacia el alza o hacia la baja, según sea el caso para medir la manipulación. En este caso 5, 10 y posteriormente 15. Y básicamente es lo que mide la manipulación. ¿Lo ves? Estas tres rayas te identifican cuál puede ser la posible manipulación. 5, 10 o 15 pips. Entonces, no solamente sucede aquí, sino que obviamente en todos los pares, en oro, principalmente en las divisas y en los activos financieros, hablando del platino, del oro, de la plata. Pero digamos que en el rango de pares con el dólar sería 10, 15 y 20 pips. Para un euro dólar, como mueve tan pocos pips, 5, 10, 15 pips, pero siempre está en el rango entre 10 a 40. 40 como máximo la medición de una neutralización. ¿Por qué? Porque ya cuando supera la cantidad de más de 40 pips, estaríamos hablando de que hay una muy considerable market shift o cambio de estructura. Espero haber solucionado, resuelto esa pregunta. Pero sí, el concepto y el fundamento se conoce como layered o neutralización en capas, el cual pues es la medición de una neutralización. Excelente. Otra consulta. ¿Y los GBP, cuántos pips? O sea, tengo entendido que los market makers o las personas que manipulan los mercados solamente tienen un determinado número de pips para mover el mercado. No pueden tampoco llevarlo demasiado arriba ni demasiado hacia abajo. Pero creo que se mide entre la manipulación y la expansión, ¿verdad? Bueno, o sea, por lo menos en las libras, lo mismo. Si vas a tomar la medición de la neutralización, como mucho 10, 15 a 20 pips, por lo menos, perdón, lo siento. En libras, por ejemplo, yo que utilizo mucho la libra dólar, siempre utilizo 10, 20, 30. Máximo 40, pero no me voy tanto. O sea, siempre son 10, 20 y 30. 10, 20 y 30. 10, 20 y 30. Si la neutralización comprende más de 30, no sé, puede que esté realmente cambiando la estructura del mercado, ¿no? En ese caso. Excelente, excelente, Master. Muchas gracias. De nada. Y bueno, nada, volviendo al PDF, nos toca el siguiente concepto, que es máximos y mínimos, básicamente. Nosotros, bueno, esto ya lo conoce todo el mundo, sabemos que el mercado se mueve con impulsos y retrocesos y que a la vez va dejando máximos y mínimos. Para una tendencia alcista, máximos cada vez más altos y una tendencia y bajos cada vez más altos, y para una tendencia bajista, altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, ¿no? Respectivamente, según sea el caso. Y bueno, básicamente aquí vamos a hablar, pero de una forma de un concepto, el cual, ¿cómo es conocido estos máximos y mínimos, ¿no? Tanto macros como
como en la temporalidad macro principalmente. Entonces, específicamente hablaremos de esa relación. Y existe un concepto el cual se conoce como HOD, LOD, HOW, LOW, HOM o LOM. Traducido a lo que significan estas siglas es high of the day, low of the day, how of the how, high of the week, low of the week, high of the month y low of the month. Básicamente es los máximos y los mínimos comprendidos entre meses, semanas y días. En este caso, pues, es una gráfica donde traza el máximo, el mínimo y el máximo del mes, el mínimo y el máximo del mes siguiente, el máximo y el mínimo del mes siguiente y así sucesivamente. ¿Por qué es interesante conocer este concepto? Porque sabemos que el IPDA es un algoritmo el cual está diseñado principalmente para erradicar participantes tanto arriba como abajo. Entonces hay una condicionante del mercado el cual plantea o una característica, digamos que plantea de que el mercado tiene que ir a neutralizar esos máximos o mínimos entre meses, que ahora hablaremos de eso, que es el Look Back IPDA, que eso probablemente no lo veas por ahí, sin embargo, bueno, te lo voy a contar, no pasa nada. Entonces, bueno, básicamente es, si te das cuenta, solamente con mirar este gráfico lo verás, te darás cuenta. ¿Ves el máximo y el mínimo de este mes? Al siguiente, pues toma la liquidez del máximo, ¿ya? Lo termina tomando. El mes siguiente toma la misma liquidez de ese máximo y termina, pues, digamos que ese mismo mes tomando la liquidez del mes anterior. Y así sucesivamente, si te das cuenta y lo analizas, y en cualquier par, en cualquier divisa o en cualquier activo, te darás cuenta que es un juego de ir erradicando participantes. Pero bueno, o sea, el concepto principal es eso, a high of the month o low of the month, que es el alto del mes, y también pues subsecuentemente ocurre entre semanas y posteriormente pues entre días, ¿no? El high of the day y el low of the day. Es básicamente lo que necesitas saber. Y aquí te cuento que en cuanto a la estructura del mercado, ya habíamos visto que el IPDA se mueve en dos puntos. Lo que ya hemos hablado varias veces, que la liquidez expuesta y pues los vacíos de liquidez. La liquidez expuesta es eso, la liquidez que está por encima de máximos y mínimos, porque recordemos que está en forma de stop loss, de buy limits, de sell limits, de operaciones, vaya. Y dentro de eso hay pues el concepto de piscina de liquidez, donde pues hay una toma, ¿no? Gracias a la neutralización de esos máximos y mínimos. Entonces ya hablamos de los vacíos, por lo tanto en este caso hablaremos de la liquidez expuesta, que están por encima de cada alto o máximo o por debajo de cada bajo o mínimo. Hay liquidez, por lo cual la estipulación del algoritmo es neutralizar máximos o mínimos, que no es más que la liquidez expuesta en forma de buy stop, sell stop, stop loss, o también conocidos como liquidity pool o una piscina de liquidez en esa región del mercado, ¿no? Por encima de los máximos y los mínimos. Y a través de este análisis de los high y low de días, semanas y meses, podrás tener una idea de cuáles son los siguientes puntos a neutralizar. Y es básicamente esto lo principal de lo cual te brinda entender este concepto, que no es más que la toma de liquidez que próximamente pueden suceder, ya que, por ejemplo, si ves un máximo o un mínimo importante de días anteriores, no, de meses anteriores o no solamente de meses anteriores, sino de años anteriores, pues te puede dar a ti una predicción de cuál es esa neutralización que puede tomar para entonces jalar el precio, pues posteriormente abajo. Y es eso, ¿no? Si te das cuenta, hablemos de este mes específicamente, ves cómo la liquidez toma esa liquidez y termina siendo suficiente gas, aparte de rellenando un vacío de liquidez aquí, para pues impulsar el precio hacia abajo. Y posteriormente de la misma forma, tomando la liquidez de este por debajo para impulsar de forma, en este caso, de subida del precio hacia arriba. Entonces es un juego de eso, de erradicar participantes arriba y abajo. Y por eso la importancia de saber esto. A través del análisis del high y low, puedes tener
la idea de cuáles son los siguientes puntos a neutralizar. Adicionalmente, conociendo el concepto del look back IBDA, que no es más que, ¿qué es el look back IBDA? Bien, el algoritmo tiene como condicionante neutralizar máximos o mínimos del mes anterior. Tiene o se dice que entre los próximos 20, 40 o 60 días, el algoritmo o el IPDA tiene que ir a neutralizar o a tomar la liquidez del máximo o del mínimo de los meses anteriores. Y precisamente por eso que cuando vimos la gráfica, la principal gráfica de meses, te encuentras que como termina sucediendo que él va neutralizando, neutralizando, neutralizando entre máximos y mínimos, ¿no? Básicamente, que es lo mismo que ver este gráfico acá. Pero pues es cómo funciona. Es la neutralización de máximos y mínimos, de arriba y abajo. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Y vamos a un ejemplo en el mercado. Si alguien tiene una duda por el momento. Bueno, vamos a buscar un ejemplo puntual. Bueno, alguien. Ok, no es conocido como soporte o resistencia, o sea, sí podríamos decir. Entonces, como te dije, básicamente, o sea, Luis, bueno, vamos por partes. Vamos a contestar el primero, Luis, que la pregunta es más sencilla. Como tope son los 60 días para que se aplique el look back IBDA. Sí, teóricamente sí. Hay casos en los que no pasa, pero la mayoría de las veces sí. Y prácticamente siempre sucede, ¿no? Termina sucediendo eso de que tiene esos días para neutralizar máximos o mínimos del mes, posteriormente de semanas y posteriormente de días. Lo que pasa es que el rango de 20, 40, 60 es que en 40 días, o sea, tiene que suceder cosas entre esos 20, 40 y 60. Neutralizaciones de días, de semanas y de meses, básicamente. Eh, tengo ¿cómo es? Decir soporte y resistencia. Ok, no es soporte y resistencia, sin embargo, sí y no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos soportes y resistencias, sabemos que van a ser invalidados, ¿ya? Lo que pasa con el chartismo tradicional o convencional es que cuando tú tienes un piso o un techo, tú esperas pues que haya una reacción similar, tanto en este máximo como en este, y pues evidentemente se impulsa el precio hacia abajo, o subsecuentemente en esta forma alcista. Lo que sucede acá es que el concepto que estamos hablando es de toma de liquidez. Una vez existe un máximo aquí, el mercado reaccionará, tomará esa liquidez. Bueno, aquí me fui muy arriba. Aquí tomará esa liquidez y se impulsará. Es decir, aquí habían muchas personas comprando, muchas personas vendiendo y muchas operaciones abiertas del pasado. Y muchas operaciones abiertas del pasado, por lo cual toma la liquidez, toma el gas de esos stop loss de esas operaciones y pues se lleva sus stops hacia abajo, básicamente. Por eso es que no hablamos de soporte y resistencia, porque no soporta el precio realmente, lo termina invalidando, que es el concepto. Entonces, ¿qué les iba a mostrar? Que está brutal. Era a ver, va, aquí. Si no me equivoco, esta reacción que hubo esta semana, o sea, yo la estuve viendo, esta semana no estuve operando GBP/USD, sin embargo, sí lo he estado viendo, porque esta semana he estado operando índices, pero básicamente esta caída se dio principalmente porque hubo una neutralización de un máximo del 2019. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está, creo que es este. No, aquí está, creo que este es el máximo del 2019, ¿no?
¿O era este? Sé que hay uno. A ver, vamos a irnos a Wix. A ver si lo veo mejor en Wix. Este, ¿no? Sí, aquí está. Este es el máximo del 2019. Si te das cuenta, el mercado toma la liquidez y impulsa de forma automática a la baja. No solamente toma la liquidez de este máximo, sino que termina tomando la liquidez de este, que fue el máximo de este mismo año. Eh, Toma tanto la liquidez de este como de este y termina siendo suficiente gas, suficiente liquidez para impulsar el precio hacia abajo. Y es precisamente por eso, pues, que termina sucediendo, pues, un impulso bajista esta, esta semana. Aparte, no solamente ocurre eso, sino que dentro de ese mismo máximo del 2019 teníamos un bloque de órdenes. Vamos a dibujarlo bien. Teníamos este bloque de órdenes y si ves cómo toma la liquidez del máximo de 2019 dentro de ese bloque de órdenes y es suficiente gas para impulsar el precio hacia la baja, en este caso. Entonces tú tenías de guía de que, bueno, se estaba tomando esta liquidez, pero la otra confluencia que tenías era el bloque de órdenes ahí, que es un bloque rejection. Y termina impulsando por lo menos esta semana el precio hacia abajo. Y otra confluencia que tenías era pues de que el índice del dólar pues estaba teniendo una estructura alcista. Sí, Matrix, por lo menos aquí, si te das cuenta respecto a todo lo que es anualmente, el precio está en zonas de prima. No te digo que va a ir a buscar descuento, sin embargo, bueno, o sea, si estaba en prima ya, aparte, el precio se estaba agotando. Si te das cuenta, vamos a borrar esto, que esto no es necesario. Estas son otras, no se borran. No sé por qué no se borran. Bueno, no se borran. Ahí. No pasa nada. Lo que quería mostrarle era que, ya sé, ahí está. Era que, por ejemplo, había un agotamiento, gracias Fidel por rayarnos la pantalla, había un agotamiento de el volumen transaccional, el cual se estaba generando, ¿no? Y pues eso tiene su respectiva, respectiva caída esta semana. Básicamente esta es la semana. Está habiendo reversión, no sé por qué, no sé qué estará sucediendo. Sin embargo, pudimos haber operado esto. Esta capitalización o esta capitalización, no disculpen, esta neutralización de este máximo del 2019 y impulsó el precio por debajo. Entonces hay cosas interesantes porque si te das cuenta, debajo hay vacíos de liquidez. Por ejemplo, está este y, y bueno, termina capitalizándolo, ¿no? Así que nada, es eso. Pero bueno, por ejemplo, esta semana es un ejemplo puntual de lo que les estoy comentando de las neutralizaciones de High of the Day, High of the Month, High of the Week. Así que, bueno, ese es básicamente el concepto y el fundamento. ¿Alguna duda? Porque, bueno, o sea, en términos de lo que estamos hablando, esto sería todo. Principalmente por eso consideré hoy que era un día de clase bastante breve, bastante conceptos bastante fácil al final. Posterior a este se vienen dos más de neutralizaciones y ya el último es Matrix. Y al final es eso, como vamos avanzando capítulo a capítulo, lo que estamos haciendo es unir todos los conceptos, ¿no? Así que eso. Dudas.
o todo claro. ¿Qué pasa con mi chat? Todo claro, que es muy buen matemático. Sí, sí. Tado Chiari. Gracias, gracias. Gracias por tu, por tu buenas vibras. Súper, súper. Sí. Bueno, eso es todo al final de lo que comprendía, dice en el show. ¿Cuántos pisos se manipulan? Máximo 40. Máximo 40. Si te manipulas más de 40 puede haber reversión. Si te manipulas más de 40 puede haber reversión. El precio siempre liquidará altos y mínimos, siempre. Por eso es la importancia de ver los máximos y los mínimos, principalmente de meses y posteriormente de semanas y días, pero principalmente de meses, que ahí es donde ves lo que se conoce como patrocinio institucional o una referencia institucional. Es ese concepto, patrocinio institucional, a lo que se le conoce como bloques de órdenes mensuales, bloques de órdenes semanales, vacíos de liquidez mensuales, o los más importantes, los más grandes. Eso se le conoce como eso, patrocinio institucional, sponsorship, y básicamente los tienes como puntos de referencia a neutralizaciones. Y es por eso que te cuento lo que sucedió esta semana con GBP-USD. Toma la liquidez de 2019 y automáticamente cae de forma automática. O sea, era una semana en la cual podías tomar esa liquidez. Podías tomar ese movimiento, ¿no? Pero sí, siempre liquida altos y mínimos. No, yo solo, o sea, los índices sintéticos no los he operado. Sí me han comentado que están bastante buenos. Y aparte de que se utiliza 24/7. Pero bueno, yo solamente utilizo Nasdaq, SP 500 y Dow Jones. Los tres principales índices estadounidenses. En el Volatility 75 realmente no sé cómo funciona del todo, porque al ser un índice sintético, el cual no reacciona ni a sentimiento de mercado, ni a macronoticias, ni a nada de ese estilo, sé que cumple con tanto con pratones chartistas como también con el, digamos que el trading institucional y sus patrones. Sin embargo, pues no es que no, o sea, no te puedo decir puntualmente, ni siquiera lo he visto. Pero sí, o sea, al final es eso. Entonces, obviamente, por ejemplo, Volatility yo no te puedo decir, opera Londres, opera New York, opera esto, opera lo otro, porque es un market maker al fin y al cabo el Volatility. No estoy diciendo que sea bueno ni malo. Sin embargo, que es diferente a lo tradicional, a lo convencional. Bueno, sí utilizo distintos indicadores, pero que solo me indican tipo cosas de sesiones, máximos y mínimos entre sesiones, eso, o sea, separadores de sesiones es lo que más utilizo, separaciones de días, es decir, tengo indicadores que separan los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ese tipo de cosas. Ah, y de último el volumen de mercado, porque a veces se producen divergencias volumétricas, pero eso únicamente. Pero nada de Bollinger, ni EMA, ni nada de ese tipo de cosas utilizo. Sin embargo, puede que te sirvan. No sé, la verdad no sé, no las uso. Dice, si los índices como Nasdaq o SP 500 siempre están alcistas, ¿solo neutralizan máximos? No, neutralizan máximos y mínimos también. De hecho, aquí, por ejemplo, esto fue el día de hoy, déjame enseñarte. A las 9 ocurre algo que se llama... ¿dónde está el día de hoy? Aquí. A las 9 ocurre algo que se llama AM Trend. Pero bueno, esto es material de índice. Por ejemplo, si te das cuenta, aquí estaba este, este mínimo, 9 M hora de Panamá, termina neutralizando este máximo y pues, boom, terminando de impulsar el día.
Eso es lo que terminó sucediendo. Esto ocurrió entre las 9 y 10 de la mañana. Esta vela con esto, esta subsecuente. Y todo el resto del día terminó alcista. Pero sí, ok. Termina neutralizando máximos y mínimos. Erradicaciones de máximos y mínimos. Aparte, si te das cuenta que hay aquí un bloque de orden, el cual, ¿qué pasa? Termina capitalizando. Sí es. Termina capitalizando todo este bloque, entrando en el área y pum. Lo ICT, bueno, o sea, no sé tanto, la verdad. Sé más de lo básico, pero ICT es larguísimo. Hay muchos más conceptos de los cuales no tengo ni siquiera idea. Sin embargo, dicho por el propio Michael Huddleston, eh, con, su, con los primeros módulos puedes llegar a la rentabilidad gracias a su estrategia sin tener que indagar hasta lo más profundo, ¿no? Pero sí. Una pregunta, ¿cómo afectan los eventos macroeconómicos estos conceptos? Es decir, hay una fundamental, podría cambiar la preversión según esos conceptos y todo lo que es aplicado en la mentoría. Bueno, lo único que sucede gracias a las noticias es que pueden suceder movimientos como neutralizaciones y cosas de ese estilo. Por ejemplo, la NFP, que es el ejemplo más puntual, la NFP, que es la, que es, la noticia que sale la primera semana de todos los meses, el primer viernes de todos los meses, que es básicamente la nómina no agrícola, la cual indica la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, digamos que esa noticia prácticamente ese día no se opera divisas porque es muy volátil, ¿no? Pero lo que termina sucediendo siempre en la NFP es que hay una neutralización de un máximo mínimo y ya sabes que es la capitalización de eso y ejecutas una entrada, ¿no? Pero sí, o sea, al final lo que te permiten las noticias o acelerar el mercado o neutralizaciones. Pero al final son conceptos de los cuales no estás perdido. Ya, al final lo que te da ICT es que si tú compras aquí, tú sabes que si te saca el mercado es porque algo está sucediendo, porque hay una toma de liquidez, porque hay la capitalización de un bloque, porque estás en una sesión, porque hay movimiento de manipulación institucional, porque ese tipo de cosas. ¿Confías en el volumen de MetaTrader 4? Bueno, al fin y al cabo es lo que tengo, ¿no? Es lo que tengo de referencia. Es lo que tengo de referencia. ¿Qué te puedo decir? Es lo que tengo de referencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, bueno, nada, como siempre es un placer tenerlos a cada uno de ustedes aquí. Por mi parte, eso es todo. Espero que tengan una excelente noche, un excelente resto de semana. Bueno, como siempre, voy a pasar la encuesta de cuándo tenemos la siguiente. No sé si será esta semana o la siguiente. Ahí pasaré la encuesta en el día que tenga disponible, entre los días que tenga disponible. Y nada, por mi parte eso es todo. Como siempre, cada uno de ustedes, gracias. El video lo va a resubir automático. Ustedes saben que lo resubo de forma Insta. Así que nada, por mi parte eso es todo. Un placer. Repásenlo, hagan backtesting, es muy importante. Confíen en el trading y si realmente lo ven como una profesión, tómenlo en serio. Porque sí se puede vivir de esto. Te da muchos golpes. Sin embargo, pues al final los que llegan al éxito son los que no se rinden. Y por nada, pues nada, un gusto, un placer como siempre, que tengan excelente fin de semana. Bye.